O sea que si yo contrato personas jóvenes entre los 18 y 28 años, me dan un 30% de un salario mínimo. Mujeres mayores a los 28 años me dan un 20% de un salario mínimo. Y si inclusive contrato personas con discapacidad, me dan un 35% de un salario mínimo. Claro, es que se trata del incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales. Esto lo introdujo un nuevo decreto que salió en abril del presente año y lo que busca es que los empleadores contraten personas nuevas y que por supuesto esa contratación perdure en el tiempo y de acuerdo a las condiciones que tenga esa persona nueva o esa nueva contratación, pues al empleador le van a dar un incentivo que corresponde a cierto porcentaje del salario mínimo legal mensual vigente. Bueno, ¿y qué necesito para postularme? Para postularse, lo único que se necesita es tener un producto de depósito en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, para que allí le puedan depositar los recursos. Debemos tener en cuenta que este incentivo no se recibe por el hecho de tener empleados o por el hecho de contratar por contratar. Se deben cumplir unas reglas especiales para poder ser beneficiario de este incentivo. Como ya vimos, este incentivo está diseñado para que los empleadores contraten personas nuevas, generen nuevos empleos. ¿Y cómo se define cuando una persona es nueva o es un nuevo empleo sujeto a este beneficio? Es aquel que comparado con la pila de mayo del 2023 versus la pila del mes en el cual se va a postular al beneficio, pues es un empleado nuevo. ¿Y qué es la pila? Es la planilla integrada de liquidación de aportes. Sin embargo, aunque se comparen las dos pilas anteriormente mencionadas y se defina que efectivamente es una persona que se contrató nueva, se debe tener en cuenta que esta persona tuvo que haber estado vinculada a la compañía y efectivamente haber realizado sus cotizaciones 6 meses antes como mínimo al periodo de postulación. Es decir, si vamos a postular para junio del 2024, esta persona tuvo que haber estado vinculada y cotizando con la compañía 6 meses antes de junio del 24. Yo tengo trabajadores que contraté porque tenía otros anteriormente y renunciaron o hice reestructuraciones y los despidieron. Entonces estos nuevos trabajadores básicamente entraron a reemplazar otros que habían antes. ¿Eso cuenta como un nuevo empleo? Pues la norma es clara al decir que es la generación de nuevos empleos y que no cuentan este tipo de trabajadores que entran a reemplazar a otros que habían estado vinculados antes. No se puede recibir el incentivo por aquellos empleados a los cuales se les haya aplicado novedad de suspensión del contrato o licencia no remunerada. Si hay un empleado que tiene varios empleadores, el incentivo se lo lleva a aquel empleador que se postule primero y que la UGPP le autorice el incentivo primero. ¿Oíste? ¿Quién es la UGPP? ¿Esos quiénes son? La UGPP es la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Pagos Pensionales y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social. Es la encargada de vigilar el correcto aporte por parte de los cotizantes a salud y pensión. Para las empresas nuevas que no tengan cómo ver la pila de mayo del 2023, pues se entenderá como nuevo empleo o nuevo empleado aquel que haya cotizado el mes completo anterior al periodo de postulación al incentivo. Oiga, pero eso está muy bonito. ¿Y cuánto es el incentivo entonces? Eso depende de la persona que usted vaya a contratar. Por ejemplo, si es un joven entre los 18 y 28 años de edad, le van a dar un 30% de un salario mínimo. Si por otra parte contrata a una mujer mayor de 28 años, entonces le van a dar un 20% de un salario mínimo, siempre y cuando esta mujer no devengue más de 3 salarios mínimos. También, si contrata a un hombre mayor de 28 años, entonces le van a dar un 15% de un salario mínimo, siempre y cuando este hombre no devengue más de 3 salarios mínimos. Y si se contratan personas con discapacidad, le van a dar un 35% de un salario mínimo. Recordemos que por todos los empleados que pretendamos solicitar el incentivo, se deben tener vinculados mediante contrato laboral y que este contrato se puede verificar en la pila, para que así se entienda que es un empleo formal. Aquellas personas que reciban estos incentivos, es decir, los empleadores, deben tener en cuenta que estos ingresos son gravados con el impuesto sobre la renta, pero exentos del 4 por 1000. Buen dato. Y como todo lo bueno en la vida, esto no es para siempre. Tiene una fecha límite y un número máximo de incentivos a recibir.
Un empleador no puede recibir más de 24 incentivos por un mismo empleado. Y este programa, de acuerdo al decreto, solo va hasta agosto del 2026. Recordemos que estos incentivos son sujetos a fiscalización por parte de la UGPP. Es decir, ellos después de dar el incentivo pueden validar si usted lo recibió en debida forma o no. ¿Y ellos cuánto tienen entonces para fiscalizarme? Básicamente ellos tienen 4 años siguientes a la finalización del programa, así lo dice la norma. Es decir, que si el programa finaliza en el 2026, ellos tendrían hasta el 2030 para poderlo fiscalizar. Tributaria para los que no saben de tributaria.